Buenos días a todos, sean bienvenidos a nuestra semana de webinars. En esta oportunidad, pues vamos a dar unos minutos para aquellas personas que aún no se nos conectan puedan participar también del contenido. Muchísimas gracias por su puntualidad. Buenos días a todos. En nombre de Bacredomatic queremos darles las gracias por estar formando parte de nuestra semana de webinars. En BAC buscamos brindar mejores herramientas para actualizar sus conocimientos de la mano de expertos que les inspirarán a desarrollarse profesionalmente. Informarles que pueden realizar sus preguntas en la opción de chat, las cuales podremos desarrollarlas al finalizar la ponencia. También dejamos en este chat nuestra encuesta solicitando de su apoyo en completarla para tomarlos en consideración en futuros webinars. Este día nos acompaña como ponente Julio René Velázquez, jefe del Centro de Desarrollo Empresarial en BAC Credomatic. Julio es licenciado en Administración de Empresas, cuenta con una maestría en Economía y Negocios, posee certificación Greenbelt, se desempeña desde hace 20 años como consultor y asesor en áreas de planeación estratégica, inteligencia de mercadeo, finanzas públicas y empresariales y cuenta con más de 14 años de experiencia docente al nivel de pregrado y maestría. Julio, sin más, le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Muchas gracias, Gabriela. Y sean bienvenidos cada uno de ustedes, quienes me escuchan y me ven en este momento. Es para nosotros en Bacredomatic un honor poder honrar nuestro propósito de reimaginar la banca para generar prosperidad en las comunidades que servimos, justamente con este tipo de actividades que van más allá de el área de confort del sistema financiero. Y eso nos distingue en Bacredomatic. El tema de hoy es organización y gestión del tiempo, claves para la eficacia. Para empezar, quisiera, para no darle más largas al asunto, iniciar con una frase que nos debe mover a pensar. Una frase de Lord Chesterfield que nos dice, siendo el tiempo tan precioso y la vida tan corta, es necesario no perder un solo momento. Realmente podríamos estar de acuerdo con Lord Chesterfield al respecto de esta frase cuando recordamos tantos momentos bonitos que hemos pasado junto a nuestra familia, junto a nuestros amigos, junto a nuestros compañeros de trabajo, eh, y que de repente, pues, por los azares de la vida, esto puede generar un sinsabor porque, pues, la vida es efímera y esos momentos, pues, pasan a ser momentos de recuerdo. Entonces, eh, alguien se preguntará por qué Julio menciona este tema tan delicado en un tema de organización y gestión del tiempo. Bueno, básicamente porque mi línea base en esta presentación es decirles que el tiempo no existe. Lo que existe, lo que existimos somos cada uno de nosotros.
con nuestras vidas. En ese sentido, el objetivo de la charla, dado que se me encomendó hablar del tiempo, es manejar el tiempo con efectividad, ¿verdad? Ese es el objetivo. Vamos a dar consejos prácticos para ello a través de la aplicación de herramientas e ideas prácticas para lograr el éxito personal y profesional. La idea es básicamente tomar no solo la capacidad de administrar el tiempo, que es quizá como la frase cliché en el medio, y con la que un montón de colegas se ganan la vida dando capacitaciones de estas. Yo quiero, con mucho respeto, distinguirme del resto de mis colegas, hablando un poco sobre tomar el control de tu vida, que es muy diferente. Hablar de administrar la vida, porque uno puede ser administrador de un negocio sin necesidad de ser el propietario del mismo. Y otra cosa es controlar el negocio. El control de la vida es lo mismo, ¿verdad? Es diferente a solo administrar la vida te pertenece. En ese sentido, vamos a dar consejos integrales para poder, al final del día, pues igual, ¿verdad? Manejar el tiempo adecuadamente, pero desde una perspectiva integral y no solamente casual. Por eso es que vamos a empezar con el tema de la vida, ¿verdad? Porque el tiempo, como dije, no existe. El tiempo es nada más un instrumento que nos sirve a los seres humanos para ir midiendo la eficiencia y la productividad con la que ocupamos la vida. Por eso es que es importante ir a la base de todo. La vida la recibimos cada uno de nosotros sin más, no la pedimos, la recibimos y ya. Pero una cosa muy diferente es seguir viviendo. Vivir en concreto implica actuar. Es muy diferente vivir. Y aquí quiero ponerlo en contexto, ¿verdad? Cada uno de ustedes esta mañana, antes de estar en esta presentación, seguramente ha tenido una serie de actividades que en mayor o menor medida pues estaban planificadas. Sin embargo, eso es vivir. Decidir salir de la cama, decidir salir de ese estado, digamos, de inmovilización que implica estar dormido y decidir hacer un nuevo día de vida. Entonces, eso sí es patrimonio de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es vivir? Es actuar. Si uno no actúa, no vive, humanamente al menos. Puede vivir como un animal o como una planta, pero no como un ser humano completo. Vivir como ser humano implica reconocer día a día que es posible y deseable adquirir una mejor situación que la que se tiene en el momento. La naturaleza, la característica más preciosa de la vida humana es el deseo y también la posibilidad de mejorar, ¿verdad? Alguien que no desee mejorar ha perdido la más preciosa característica de su vida y ha pasado a tener una vida vegetal probablemente o animal, más no necesariamente humana. Entonces, actuar es, en primer lugar, el reconocer la posibilidad y el deseo de querer estar mejor. Por lo tanto, la acción humana implica decidir, tomar decisiones. El ámbito de todos los días, ustedes como mandos medios, ¿verdad? Y ejecutivos de sus empresas, están constantemente tomando decisiones respecto de los recursos con los que trabajan dentro del negocio. Pues la vida no es muy diferente. Nuestra vida tiene recursos, tenemos un cuerpo humano, tenemos un activo en nuestra mente, en nuestra formación de capital humano, y nosotros tomamos decisiones de cómo gestionar ese conjunto de recursos, ese conjunto de activos. Pero a la vez que decidimos, la acción también implica elegir ciertas cosas por su valor intrínseco, pero también al mismo tiempo y de manera simultánea, decidir implica descartar. Es decir, que no hay almuerzos gratis, ¿verdad? La vida genuinamente humana reconoce que la libertad implica responsabilidad, implica reconocer que cuando yo decido tomar una hora de mi vida para tomar este curso, estoy sacrificando otras cosas que probablemente tienen un valor también, pero yo, como el ser humano libre, elijo que esto es más valioso que el resto de cosas. Y de hecho, rubrico nuevamente el agradecimiento por esa valoración que ustedes están haciendo al estar acá. Entonces, de igual manera, podríamos decir, ¿verdad? Muchos de ustedes probablemente están ahí escuchándonos, pero están tal vez multitasking, haciendo otras cosas mientras escuchan el webinar. Eso también tiene un costo, ¿verdad? También es una decisión que tiene consecuencias y responsabilidad. Entonces, la vida implica, o vivir implica tomar decisiones que no solo nos permiten aspirar a cosas, sino también sacrificar otras. Y eso nos hace llegar al trabajo. Básicamente,
la vida humana va, en primer lugar, definiendo ciertos fines de la acción humana, y para lo cual tenemos que tomar decisiones respecto del uso oportuno y efectivo de los medios a nuestro alcance o por obtener. De hecho, el ajuste oportuno entre fines y medios es precisamente el objetivo de una vida plena, ¿verdad? Uno puede elegir los fines que quiera para su vida porque es libre, pero una vez elegidos los fines, siempre existe un camino crítico de medios que nos llevará más rápido, de forma más eficiente a lograrlos. Es cierto, hay varios caminos que pueden conducir a Roma, pero uno de ellos es el trabajo, sin duda alguna. El trabajo nos permite alcanzar metas y objetivos en la vida. ¿Y qué es el trabajo? Pues básicamente la búsqueda afanosa del ser humano por la unidad, y que básicamente nos permite estar constantemente buscando ajustar fines con medios, ¿verdad? ¿Por qué lo pongo en este plano? Bueno, ustedes sabrán, ¿verdad? Y seguramente algunos de ustedes están relacionados con en la gestión del talento en sus empresas, el tema de personal, el tema de reclutamiento y selección de talento. Muchas veces nos topamos con personas que llegan al negocio o a la empresa y no necesariamente han llegado al trabajo de sus sueños. Y eso le hace perder tiempo a esa persona como también a la empresa. Entonces, muchas veces no tomamos la decisión de dejarlo así rápido porque nos da lástima, empezamos a asumir el rol de padres o madres de esas personas, cuando en realidad estamos haciéndole un mal a la gente al decirles que, al no darle las señales adecuadas sobre el verdadero sentido del trabajo en esa empresa. En este afán de ajustar fines y medios, ¿verdad? Interviene la razón, pero ciertamente también intervienen otros aspectos emocionales que nos van haciendo retardar un poco respecto del logro de los objetivos. Entonces somos humanos, ¿verdad? Y como humanos, así como podemos elegir y descartar, también no somos de piedra, tenemos un corazoncito de carne, ¿verdad? Y tenemos sangre en nuestras venas y así, ¿verdad? Eso va generando que sucesos que pasan a nuestro alrededor no pasen inadvertidos. Algunos quizá pasan más inadvertidos que otros, pero en definitiva siempre nos afecta y nos hace retrasar el logro de nuestros objetivos. Entonces, desde una definición bien amplia e integral, como repito, porque solo Bacredomatic se da el lujo de dar una presentación con este corte integral, es la forma en que las personas contribuimos a engrandecer la creación. Es decir, se nos ha dado un mundo con ciertas características y con una dotación de recursos específica, y el trabajo que nosotros hacemos básicamente trata de aplicar las facultades recibidas de forma natural o producida en la vida humana para engrandecer el valor que la creación tenía antes de nuestra incursión en el mundo. Entonces, eso es el trabajo. Un pensador británico del pasado, del siglo XIX, John Locke, hablaba sobre el trabajo y nos decía que el trabajo es un acto creativo y deliberado que extiende los límites de la personalidad a los objetos físicos que anteriormente formaban parte del bagaje común. Es una definición interesante porque básicamente vuelve a rubricar de que trabajar es parte de la vida, porque es un acto, ¿verdad? Entonces, vivir, trabajo es vivir, pero no cualquier acto, sino que es un acto creativo y deliberado. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajo nos permite utilizar nuestras facultades para poder descubrir y crear cosas que antes no estaban. Y por otro lado, deliberado significa que tiene una intención, que tiene un propósito. El trabajo, visto desde esta perspectiva, tiene una connotación de trascendencia. El trabajo no es simplemente una ocupación, como alguna gente le llama al trabajo, la ocupación, ¿verdad? Así como que fueras un mascón en la casa o un trapo que yo ocupo, ¿verdad? No, el ser humano tiene voluntad, ¿verdad? Y tiene un propósito en trabajar. Y la magia del trabajo es que esos objetivos personales se alineen a los objetivos de la organización para generar riqueza y valor. Otra cosa importante de la definición de Locke es básicamente la extensión de los límites de la personalidad a los objetos físicos que nos rodean, básicamente.
fíjense qué bonito, o sea, el trabajo nos permite poner un poquito de nosotros, un poquito de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de nuestros gustos, aficiones, temores, ansiedades, en todo lo que nos rodea, en sillas, mesas, salones, en lugares de trabajo, etcétera. Entonces, el trabajo es eso, ¿verdad? La posibilidad de trascender, porque cuando ya yo logro imprimir un poquito de mí en mi entorno, estoy trascendiendo, ¿verdad? Entonces, el trabajo es algo más que una ocupación, y es a lo que deberíamos también de aspirar en los mejores lugares de trabajo. Sin duda alguna, también la vida tiene otro cariz, no solo trabajar, ¿verdad? Podrían algunos decir, bueno, y este cree que solo trabajar compone la vida. No, ¿verdad? Porque así como hay trabajo, pues también hay ocio. Y son dos caras de una misma moneda. A grandes rasgos podríamos asegurar que la vida se divide en ocio y trabajo. Podríamos afirmar en términos muy simplistas que el ocio es el número de horas del día que no pasamos trabajando. Y bueno, pues esto tiene algunas causas o factores que son naturales, que no podemos evitar, como nuestra naturaleza humana, la recarga, digamos, de nuestra energía y de las capacidades de la mente, por ejemplo, para enfocarse, para poder especializarse en el trabajo, dependen también de las horas de sueño, de la distracción en actividades lúdicas. Entonces, el ocio es también una parte importante de la vida que nos permite crecer también y trascender. En esto vale la pena considerar dos criterios o indicadores importantes. El criterio clásico, que es el de salario por hora. Muchas personas deciden invertir una hora, la siguiente hora en ocio o en trabajo dependiendo de cuánto me ofrecen por pagarme por esa hora en trabajando versus lo que yo obtendría en esa misma hora con una actividad de ocio. Entonces, básicamente es una valoración subjetiva en la que cada quien pues dirá, pues no, ¿verdad? Para mí una hora de fútbol sala, es mucho menor que el valor que me provee esa hora de trabajo, por lo tanto decido seguir trabajando. En otro caso será al revés, ¿verdad? Alguien podrá decir, el valor, por ejemplo, de una hora con mis hijos es completamente mayor al salario que me ofrecen por hora, por lo tanto decido no trabajar la siguiente hora. Y eso va de alguna manera diseñando la ubicación en la que cada persona se pone, ¿verdad? El tipo de trabajo que tiene, la dedicación de horas a la semana que tiene el trabajo, entre otros. Ahora, también es importante mencionar la influencia de las rentas no laborales. En las rentas no laborales hablamos también de factores que no dependen del trabajo y que nos generan algún tipo de ingreso monetario, como las remesas, que en nuestro país son súper importantes. Como sabemos, las remesas, no recuerdo el último dato, pero andaban por el 30% del PIB. Es un dato, quiero que lo sepan, bastante singular en el mundo. Muy pocos países, si no es que solo nosotros tenemos un ratio de remesas contra PIB tan alto como El Salvador, y eso pues se convierte en un incentivo alto a priorizar el ocio por sobre el trabajo, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de rentas no laborales, no son las únicas, como las herencias, por ejemplo, cuando en algunas familias fallece un miembro del hogar y esta persona destina o dispone que su patrimonio pues, pase a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos, lo que sea. Eso también se convierte muchas veces en una perpetuidad, ¿verdad? Una perpetuidad es una cuota preperiódica que el fallecido pues destinó en testamento para ser recibido por estas personas que reciben su herencia. Entonces no se le da toda la plata de un solo, sino que se le programa un pago periódico para que por perpetuidad pueda estar recibiendo esa misma suma todo el tiempo. Entonces todo eso también va haciendo que la gente no tenga tanta urgencia por trabajar, ¿verdad? Pero también podemos mencionar que está la preferencia temporal, que es la tendencia a favorecer el pájaro en mano en lugar de 100 volando. No sé si ustedes están familiarizados con ese dicho popular de nuestro país, ¿verdad? Nuestro contexto cultural. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Eso refleja justamente la tendencia de los seres humanos en general a agarrar lo que tenemos al alcance en lugar de una esperanza que probablemente se desvanezca en el tiempo.
Entonces, eso también puede ir haciendo que las personas destinen más tiempo al trabajo o al ocio, según sea el caso. Como ya hemos mencionado, el ocio también hoy en día, ya en nuestros tiempos, se considera una parte importante del mundo del trabajo. Es decir, el workaholic cada vez más se considera una enfermedad, para decirlo en términos claros. El workaholic es una persona que no sabe tener un equilibrio de vida-trabajo y que por lo tanto va limitando la calidad de la producción que ejerce, la calidad de la experiencia del colaborador en la empresa, es decir, la persona no se siente realizada con el trabajo que desempeña si no tiene ocio, va limitando su capacidad de innovar, muchas veces se limita a repetir tareas rutinarias que ha venido repitiendo por meses o años, y a la menor oportunidad de crítica constructiva al respecto se pone en un modo defensivo y no quiere cambiar, ¿verdad? Y también limita el perfil profesional del trabajador, y esto es sumamente importante porque la evidencia empírica logra demostrar que las personas en el ocio no solamente se dedican a dormir o a andar jugando deporte, digamos, o divertirse, sino que muchas veces el trabajador en sus horas de ocio destina alguna parte de tiempo y plata a formarse en áreas que el trabajo no le da. Meterse a un curso en un área de su afición, clases de cocina, clases de música, clases de canto. Todo eso también es ocio, entre comillas, pero también va elevando el perfil profesional del trabajador. ¿Por qué? Porque la empresa no pagó por ese curso que de repente le va a beneficiar de forma directa o indirecta en un futuro. Entonces, por todas estas y otras razones, hoy en día el ocio es un elemento fundamental de los modelos de trabajo en las empresas. Ahora, hasta acá la parte introductoria de la vida, y vamos a entrar ahora de lleno a lo que hemos venido, que es la parte del tiempo. Yo sé que ustedes tienen esa expectativa y la vamos a cumplir, pero la vamos a cumplir de manera integral, como se lo prometí al principio. Para empezar, les propongo estas preguntas para que ustedes puedan solitos, probablemente después de este taller, hacer un autodiagnóstico sincero sobre su manejo de la vida. Sinceramente, ¿ha planificado usted debidamente esta semana? O sea, antes de empezar este día lunes, ¿usted ya tenía planificado qué es lo que iba a hacer esta semana? Eh, ¿Había definido las actividades que iba a hacer este día, incluyendo la asistencia a este taller? ¿O solamente le dijeron, mira, metete, y se lo dijeron hace una hora y está acá? Y bueno, yo le agradezco que esté acá en el taller, pues, pero el estar en el taller de una manera repentina y sin planeación, pues es un síntoma de un manejo inadecuado del tiempo, ¿verdad? También es importante mencionar o preguntarse si uno siente realmente que necesita mayor organización, ser más productivo o está cómodo con el nivel actual, ¿verdad? Tiene la sensación de pasar el día en medio de una actividad de locos para darse cuenta al final que no ha logrado realizar demasiado. A veces pasa, ¿verdad? Eh, Pasa que sabemos que estamos metidos en un montón de cosas, a veces hasta nos enorgullecemos de ser multitaskers, ¿verdad? Como dicen por ahí, de estar en 6 cosas a la vez, y eso como que nos da orgullo, hinchamos el pecho, pero al final del día, ¿qué lograste con eso? Probablemente muy poco, ¿verdad? Y de nada sirve pues quedar mal con más personas, ¿verdad? En lugar de quedar bien con unas pocas, sin duda alguna, con la más importante, que eres tú mismo o tú misma. ¿Qué es el tiempo para ustedes? ¿Qué es administrar el tiempo? ¿Qué representa el tiempo? Y pregúntense si al tiempo se le puede dar valor. Entonces, ustedes solos pueden hacer este ejercicio después, ¿verdad? Ustedes ya han visto el slide. E igualmente sé que del equipo de Gaby les pueden compartir esta presentación después del evento. Bueno, básicamente el límite de todos es 168 horas. A ver, ¿quién sabe cuánto da 168 horas? Esa es la suma de horas que da la semana completa. La unidad de planeación básica del tiempo más recomendable en el mundo laboral es la semana, no el día, la semana. Algunos dirán, mire, el mes. El mes
puede ser, pero a veces el mes en nuestro ambiente tan disruptivo tiende a ser un poco inmanejable. La semana sí es más manejable. Todos, ricos, pobres, altos, bajos, flacos, gordos, así como el Carnaval de San Miguel, todos tenemos las mismas 168 horas de tiempo. Aquí no hay tal cosa que hay como que hay una distribución y desigual de las horas de trabajo. No, las mismas horas de la semana las reciben todos. Así que, de que de dónde surgen frases tan populares que tú, yo o nosotros o todos podemos mencionar como, ay, yo quisiera que el día tuviera más horas para poder alcanzar con todo lo que tengo que hacer. No tengo suficiente tiempo. Esas frases denotan justamente una gran desvalorización de tu vida, ¿verdad? Porque probablemente reflejan que te distraes muy fácil, probablemente reflejan que le dices que sí a todo el mundo, no has aprendido a decir que no, que es una de las habilidades que vamos a aprender al final. Entonces, no te aflijas, yo mismo lo vivo y lo he vivido, pero cuando tú te escuches la próxima vez diciendo este tipo de cosas, que a veces se dicen solamente por llenar el aire, un espacio vacío, realmente no tiene ningún sentido, pues, o sea, son frases que más bien nos podríamos ahorrar y empezar a utilizar el tiempo de una manera más eficiente. Bueno, ya les dije que el tiempo no existe, pues, que lo que existe es la vida de nosotros, pero si nos permitimos hablar del tiempo, por el interés que ustedes tienen de esta presentación, sin duda alguna, ¿verdad? El tiempo es el recurso más importante de todos, el recurso más equitativo porque todos tenemos el mismo tiempo, ¿verdad? No hay tal cosa como que unos tienen más o menos capital o más o menos tierra, entre otros. Este es equitativo, el más limitado y caduca, ¿verdad? Sea que usted decida acostarse o que se decida poner a trabajar de forma diligente en las cosas, se nos va a acabar. Es un recurso inelástico porque no se puede ahorrar, no se puede acumular el tiempo, no se presta. Esa hora de tiempo que tú estás invirtiendo aquí, hermosa, en la que tú estás aquí conmigo, no se puede recuperar, no se puede utilizar después. De manera que esta hora que ustedes están invirtiendo conmigo debe ser replicada después. Yo les recomiendo que después de esta hora, en algún momento, probablemente en el almuerzo o algún momento de solaz que tengan, puedan reflexionar sobre los puntos importantes de la presentación y puedan darle valor a la presentación. Porque muchas veces solo estamos en el webinar, pero después se nos olvida. Y ni siquiera leemos lo que apuntamos o no recordamos lo que se nos dice. Tengamos ese momento de reflexión y platiquemos con nosotros mismos respecto de estos elementos para que valga la pena. Y el tiempo es indispensable, ¿verdad? Porque ninguna acción humana puede realizarse sin tiempo. Entonces, el tiempo es la excusa. Como ya les mencioné, el tiempo no existe. O sea, hay gente que de repente dice, ay, es que me tengo que levantar tan temprano y no, es que no es el tiempo, no es la hora. Las reuniones a las que te pueden convocar pueden ser programadas a las 3 de la madrugada y si tú dices que sí, tienes que estar ahí a esa hora o antes. El problema no es el tiempo, o sea, el tiempo es un estándar. Me explico, o sea, el pobre reloj solo está cumpliendo su trabajo. O sea, es un hermoso sistema de agujas, ¿verdad? Y de engranes que nos da una representación que nos permite medir la vida. Pero al final la decisión de invertir esa hora en dormir o en estar en una reunión es tuya. Se trata de administrarte a ti mismo el problema. El manejo de los recursos en orden. No hay tan solo una acción humana que pueda realizarse sin tiempo. Entonces, hablar de tiempo es una trampa de arena, ¿verdad? Es una trampa de la que uno no puede salir. Cuando uno logra entender que se trata de la vida y no del tiempo, uno logra tomar control del tiempo y no solo administrarlo, que es al final la trampa también. Aquí les propongo y posteriormente a este evento se les va a enviar por correo electrónico un instrumento que Bacredomatic va a extenderles a ustedes como parte del valor de esta presentación para que no solamente sea el valor de lo que se dice en la presentación, sino herramientas prácticas que ustedes puedan utilizar, ¿verdad? En el día a día para irse midiendo.
Entonces ahí van a ver en ese archivo de Word, de PDF, una batería de preguntas sobre las que ustedes deberían responder en 4 alternativas. Casi nunca, a veces, frecuentemente o casi siempre, ¿verdad? Entonces, simplemente subrayen la respuesta de manera honesta a cada una de las preguntas y al final, cada una de las respuestas casi nunca las van a multiplicar por 1. El número de respuestas a veces le van a multiplicar por 2, el número de respuestas de frecuentemente le van a multiplicar por 3 y así también las respuestas de casi siempre le van a multiplicar por 4. Al final van a sumar todos los puntos obtenidos en cada categoría y si tu suma te da entre 3 y 28, tienes serios problemas en la administración del tiempo y debes disciplinarte. Si el puntaje te da entre 29 y 36, está bien, pero puede mejorar, ¿verdad? Si te da entre 37 y 44, estás muy bien, pero si estás entre 45 y 52, hermano o hermana, estás muy bien, estás excelente, sigue así. Entonces, les dejamos acá este criterio, ¿verdad? Para poder hacer su instrumento y también puedan evaluarse o autoanalizarse en qué lugar estamos, pues y así pueden sacar una línea de base y ver la brecha que ustedes tienen para mejorar. Por lo tanto, vamos a empeñar el resto del tiempo de esta presentación en hablar de la administración efectiva del tiempo, que es básicamente el proceso por el que se planifica, organiza, dirige y controla el uso del tiempo para lograr nuestros objetivos, ¿verdad? Ahí lo importante es nuestros objetivos y el tiempo, ¿verdad? O sea, el recurso tiempo empeñado en alcanzar nuestros objetivos. Y ese empeño debe ser administrado, planificado, organizado, dirigido y controlado. Pero no perdamos de vista, ¿verdad? No se trata solo de administrar el tiempo, sino de controlar. Cuando yo ya lo controlo, no solo lo estoy manejando bien, sino que es mío. Y cuando es mío, es valioso. Y cuando es valioso, lo hago mejor. Aquí hay algunos tips para administrar el tiempo de manera eficaz. Lo primero, organízate. Aprende a diferenciar cómo quieres administrar tu tiempo. Para ello, quien tiene la última palabra eres tú. Realmente hay muchas maneras, ¿verdad?, de clasificar las actividades en las que empeñamos nuestra vida. Yo haría un error en venir aquí a decirles cuáles son las categorías de vida en las que deben de encasillar toda su vida. ¿Por qué? Porque las personas somos diferentes. Y algunas personas somos más dadas al trabajo, otras personas somos un poco más balanceadas, otras personas le dedican mucho al deporte y a la diversión. Aquí yo no puedo pensar que hay un one size fits all, ¿verdad? Entonces, sea como fuere, debes definir cuáles son esos elementos en los que tú quieres involucrarte. El segundo punto es enumerar, ¿verdad? Hay que listar las cosas pendientes que hay que realizar considerando todo lo que se te pueda venir a la mente, ¿verdad? Tener una lista del o el to-do list, ¿verdad? De las cosas que tenemos pendientes de realizar para tenerlo claro. Luego de tener la lista hay que clasificar. Clasificar implica definir áreas de la vida en las que esas actividades caben. Actividades familiares, actividades de trabajo, actividades profesionales o estudios, actividades deportivas, etc. Luego de que se clasifican, se debe priorizar. Lo importante es básicamente que aquello que es relevante realmente para ti, tú lo haces. Recuerden esta frase: todo lo importante, de lo importante me encargo yo. De lo demás se puede delegar. ¿Ok? Lo importante lo hago yo. ¿Sí? Entonces, hagamos ese ejercicio, ¿verdad? Que es importante en nuestras vidas. Pero por favor, cuando hagan el ejercicio, no caigan en la trampa de ponerle que todo es importante, porque a veces hay gente que teme vivir. Y cuando hablamos de vivir, estamos hablando de que, ay, sí, es que para mí es importante el estudio, pero también la familia. Entonces, las dos cosas. Miren,
No quiero decir acá que la familia no sea importante o que los estudios tampoco, pero a veces hay cosas donde hay que decidir, ¿verdad? Que la hermana se casa y tenés clase ese día. ¿Qué vas a decidir? Hay que vivir, ¿verdad? Porque si usted le echa la culpa a la boda por faltar a clase, está haciendo una planta, ¿verdad? La planta le echa la culpa al ventarrón de que se dobló, ¿verdad? Porque la planta no puede hacer nada, no puede salir corriendo, está plantada ahí. Entonces, usted no es una planta, usted no es una pequeña margarita. Bueno, yo sé que hay alguna gente que se llama margarita, pero no es una flor margarita, pues. Es una persona y debe decidir. Y cuando usted decide qué es importante en esa contingencia, usted está diciendo qué es importante. Y no mire para atrás, porque se va a convertir en una estatua de sal. Recuerden la historia. Y luego dice, elabore un plan de trabajo. Trate de tener los pasos completos de lo que quiere hacer en el día a día. Así podrá ver qué actividades requieren de su atención directa y cuáles se pueden delegar. Estos son algunos de los tips para la administración del tiempo. Les voy a dejar un video ahorita muy pequeño de una historia que me interesa que conozcan y pues de esa manera pues podemos platicar más adelante sobre el resultado de esta historia. Por favor, presten mucha atención. Julio, solamente que no logramos escuchar el audio del video. ¿Perdón? No logramos escuchar el audio. Oh, Sí, si perdón. gusta, me pueden dejar de compartir para... Sí, ahorita. Me permiten un segundo, ahorita arreglo esto. ¿Me confirman si ven el video? Sí, logramos visualizarlo. Ok. Bien, vamos con el video. Solamente que continuamos sin escucharlo, Julio. ¿Será que al momento de compartir me ayuda colocando incluir audio del equipo para que los asistentes puedan escucharlo? ¿No se escucha? No, ahorita no lo logramos escuchar. Ok. La gallina de los huevos de oro. Al oír la campana, dale vuelta a la página. Había un granjero que criaba muchas gallinas. Una mañana, mientras recogía los huevos, encontró uno que era totalmente de oro. ¡Qué bien! Exclamó. Con una gallina que pone huevos de oro, me haré rico. Y se llevó el valioso huevo al pueblo para venderlo. Con el dinero obtenido, reparó su granja y se compró ropa muy elegante. Espero que mi gallinita siga poniendo más huevos de oro, decía el granjero muy feliz. A la mañana siguiente,
había otro huevo de oro. Y así, todos los días, la gallinita ponía valiosos huevos. El granjero no cabía de felicidad. Se compró muchas cosas, entre ellas una camioneta para transportar los huevos al pueblo. Pero un día, una idea se le cruzó por la cabeza. Si los huevos de la gallina son de oro, sus entrañas deben ser una mina. Pensó. Afiló bien su hacha. Buscó a la gallina que ponía los huevos de oro. La llevó a su casa. Y lleno de ambición, sacrificó a la pobre gallinita. Al abrirle el vientre, vio que era igual a la de todas las gallinas. Muy apenado, el granjero entendió que su codicia lo había llevado a cometer un grave error. Bien merecido lo tengo por ambicioso. Era muy feliz con mi gallinita que me daba todos los días un huevo de oro, Exclamaba entre sollozos el codicioso granjero. Moraleja: con lo que tienes, has de estar contento, antes que abandonar todo por algo incierto. Bien. ¿Cómo vieron? Ahí tienen ustedes la historia de la gallinita de los huevos de oro. Es una historia bastante popular. Y pues básicamente la idea es probablemente nuestro tiempo, que es digámoslo así, el recurso del que estamos nosotros hablando en esta presentación. Probablemente le estamos destinando mucho tiempo a tratar de descubrir, digamos, las entrañas de oro de la gallina, cuando en realidad lo que estamos haciendo es matando, digamos, a la fuente del huevo de oro. Entonces, el tiempo es justamente eso, ¿verdad? A veces no logramos comprender la trascendencia del uso que le damos a nuestra vida, de cómo distribuimos el tiempo en diferentes actividades, y no nos damos cuenta que estamos dilapidando la base de generación del valor. Y eso muchas veces por paradigmas o creencias populares, ¿verdad? Que no necesariamente están alineadas con la eficiencia y la productividad, ¿verdad? Así que es importante. Acá tienen ustedes un cuadrante que quizá ya lo han visto en otro momento, pero acá se clasifican las actividades. Una vez que tú tienes ya una lista de actividades diarias o semanales por realizar, tú puedes clasificarlas en función de dos aspectos. Por un lado, pueden ser, tenés el eje horizontal, que sería el eje de la urgencia. Las actividades más urgentes están al principio y las menos urgentes al final. Y en el eje vertical tendrías abajo las actividades menos importantes y arriba las más importantes. En ese sentido, tú puedes clasificar a las actividades o proyectos en estas 4 categorías. Las actividades que son urgentes e importantes, ¿verdad? Es decir, aquellas que se deben realizar ya y aquellas que debo realizar yo mismo. Porque recuerden, si es importante, lo hago yo, ¿verdad? Entonces, por eso es ya yo, ¿verdad? Acá es importante mencionar que el enfoque en este tipo de actividades, cuando la mayor parte de tus actividades se enfoca en este cuadrante número 1, tu vida es una vida caracterizada por el estrés y el cansancio, por lo que debes actuar, ¿verdad? La idea es comenzar básicamente a ir descartando actividades una a una. El cuadrante 2 tiene actividades que son importantes por lo que tengo que hacerlas yo, pero no son urgentes. Por lo tanto, no debo hacerlas ya. No ya, yo. Entonces acá el enfoque, si la mayor parte de tus actividades se concentra en el cuadrante 2, tu vida está alineada hacia el éxito.
y en ese sentido las actividades deben planearse. Por eso es tan importante que la planeación se realice de una manera no atolondrada, no apresurada, sino tomándonos el tiempo suficiente para poder pensar en el futuro. El cuadrante 3 nos presenta actividades urgentes y no importantes. Básicamente son cosas que se deben de realizar ya, pero que no son importantes. Acá, si yo me enfoco completamente en esto, si la mayor parte de mis actividades está en el cuadrante 3, estoy enfocado en el cortoplacismo. O sea, no tengo una visión de largo plazo para mi vida y me estoy básicamente encerrando en un callejón sin salida. Por lo tanto, es importante empezar a delegar, ¿verdad?, ese tipo de actividades que no son importantes y urgentes para que otras personas puedan realizarlas por mí. Y por último, si algo es no urgente y no importante, pues básicamente, si la mayor parte de cosas que yo puedo pensar están acá, definitivamente que acá estamos enfocándonos hacia el fracaso. Debemos de evitar este tipo de actividades y básicamente si tú identificas cosas que están en el cuadrante 4, básicamente deberías de evitarlas o borrarlas de tu agenda, ¿verdad? Ahora, en ese sentido, vamos a hablar ahorita de algunos ladrones del tiempo, ¿verdad? A los ladrones, ¿qué buscamos hacer con los ladrones? Bueno, los ladrones, que los agarre la policía, ¿verdad? Y que les haga pagar por sus crímenes. En algunos casos no salen vivos de eso. Entonces, pongo la figura, pues, para que esto se ponga emocionante, porque lo mismo hay que hacer con estos ladrones del tiempo. Ahí vemos varios, ¿verdad? El excesivo flujo de papeles, el teléfono, el chat, el Facebook, el YouTube, mirar la televisión, gente que te visita, la reunionitis, ¿verdad? Que es otro mal endémico del que padecemos en muchos lugares, y la información, tanto la falta de información como el exceso de información son ladrones de tiempo. En primer lugar, es importante hablar del excesivo flujo de documentos o de papeles. Básicamente acá es importante trabajar con agenda, ¿verdad? La famosa agenda puede ser una agenda digital, no hay ningún problema, o sea, hay agendas que el celular te permite tener, o el mismo iPad o tu tablet puedes tener una agenda donde puedas ir estableciendo ahí citas, proyectos, actividades que se vayan a realizar, pero lo más importante es no solo apuntarlas, sino clasificarlas en tu agenda, ponerle a las actividades que ya clasificaste como urgentes e importantes con la letra A, ¿verdad? Porque esas son las más importantes, o sea, las más urgentes e importantes con la letra A. Con la letra B le puedes poner a las importantes y no urgentes, ¿verdad? Y con la letra C vas a poner a las urgentes no importantes, aquellas que puedes delegar, ¿verdad? Entonces, ese es quizá el mayor valor del consejo, ¿verdad? Trabajar una agenda con una clasificación de las actividades de acuerdo a la matriz de urgencia e importancia. Y recuerden, ¿verdad? Las no importantes y no urgentes, básicamente las tenés que borrar del mapa de tu vida. Así de sencillo, ¿verdad? Y de manera tajante. Con el teléfono, bueno, el teléfono nos puede ayudar a ser más eficientes, pero también nos puede afectar, ¿verdad? Si lo usamos mal. Básicamente, si uno va a llamar o va a usar el teléfono, debe hacer una planificación de la conversación. O sea, ¿qué es lo que quiero lograr con la llamada? ¿Puedo lograr lo mismo con un mensaje de WhatsApp? ¿Sí o no? Y aquí es importante ser empático, ¿verdad? Porque a veces la gente asume que la otra persona del otro lado es como uno. Ay, si te lo puse por WhatsApp y no respondiste, solo en visto me dejaste. Y a mí me ha pasado un montón con temas intergeneracionales, ¿verdad? Cuando tú, por ejemplo, se lo pasas a una persona, a un baby boomer, le pasas un mensaje en WhatsApp, es muy común que lo vean, pero no le dan seguimiento, no te responden. Que no tienen, digamos, esa costumbre de escribir tanto como quizás un millennial, ¿verdad? O incluso un Gen Xer, ¿verdad? Una generación X o un Z, ni hablar. Entonces, el problema ahí es asumir que el otro entiende de la misma manera que yo. Y ahí el problema es para mí, ¿verdad? O sea, si yo tengo el interés, yo tengo que ponerme en los zapatos del otro. Entonces, si yo sé que el otro funciona más con llamadas, le llamo, pero planifico la conversación. No es para hablar 1000 horas, ¿verdad? Y cómo está el chucho, ¿verdad? Y qué pasó con la novia y todas esas cosas, no, ¿verdad? O sea, sino planificar.
qué es lo que busco de la llamada, ¿verdad? Y qué es lo que debe de suceder. Debemos filtrar y agrupar las llamadas por hacer. Incluso se recomienda mucho guardar tiempo en la agenda para hacer llamadas. Es decir, no estar alternando en el día durante todo el tiempo haciendo llamadas, sino casi que poner en tu agenda de 1 a 6, de 1 a 2 llamadas o de 2 a 3 llamadas, ¿verdad? Y al grano, pues, que ese es otro punto importante. Evita lo social, evita la parte social de la conversación, vaya al grano y manténgase en el grano, que ese es otro consejo importante. Si la conversación se extiende de forma innecesaria, busque excusas para cortarla. Usted puede ir identificando los momentos de la conversación para ir ya cerrando, ¿verdad? Y establezca periodos de tiempo donde no va a recibir llamadas y no solo en casos de emergencia. Esto no es mala educación, esto no es, como algunos dicen, ay, es que qué poco accesible es. No, es que esto es amarse a uno mismo. Y cuando uno define qué es importante y qué es urgente, uno define justamente y se hace la vida mucho más fácil, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Obviamente, si uno pone horas para este tipo de cosas, uno tiene que también publicar. Si la persona puede, por ejemplo, puedes ponerle un mensaje ahí. No estoy aceptando llamadas de tal hora a tal hora. Recibo llamadas a tal hora, ¿verdad? Y ahí está. En guerra avisada no muere soldado. Luego con el chat y con el WhatsApp, es importante, ¿verdad?, destinar una cantidad de tiempo al día para el chat, pero es una cantidad fija, no variable. Es decir, si es necesario estar en el chat media hora, se está media hora, 1 hora, etcétera. Hay que evitar tener abierta la ventana del chat y las herramientas de trabajo al mismo tiempo, porque eso puede distraer. Puede utilizarse también los estatus, ¿verdad?, en las plataformas, el estatus de no disponible o ausente. Por ejemplo, cuando uno necesita un poco más de concentración, puede ponerlo, ¿verdad? Y hay que deshabilitar las notificaciones de contactos o grupos distractores. Esto es importante. El teléfono es un gran distractor hoy en día y tiene elementos psicológicos que lo explican, ¿verdad? Que no voy a explicar ahorita, pero lo que tú puedes hacer es entrar en la configuración de tu celular y en las redes sociales, pues decirle, ¿verdad? Eliminar notificaciones. Y así cuando ya alguien te ponga un comentario en Facebook o en Instagram o en TikTok o lo que sea, ya no te va a salir ninguna notificación. ¿Qué significa eso? ¿Que vas a dejar de ver redes sociales? No, va a significar que tú vas a ver las redes sociales en una hora que es destinada especial para ello al día. Más nada. Entonces, simplemente redirigir el tráfico. No estamos yendo en contra del desarrollo de la tecnología o de los nuevos tiempos, sino que simplemente estamos regulando el tráfico y ubicándonos en relación a la eficiencia. El tema de las redes sociales, el tema de los portales web, por ejemplo, es importante también destinar una cantidad fija de tiempo al día para revisarlos, especialmente en horas que no sean de trabajo, ¿verdad? Porque básicamente nos desconcentra y nos hace perder el tiempo. La televisión sigue siendo un elemento importante, no solo televisión abierta, sino que el streaming, ¿verdad? Podríamos hablar ahora de el HBO Max, del Netflix, de Amazon Prime y otras. Es importante limitar la cantidad de tiempo en que vemos televisión. Algo muy importante que es evitar ver la televisión mientras comemos, que es una mala costumbre que tenemos probablemente en nuestra cultura, comer mientras estamos viendo la tele. Eso, para que ustedes lo sepan, nos dificulta la digestión y nos hace, digamos, que la alimentación sea menos provechosa, digamos, que si nosotros nos estamos concentrando en comer directamente. Hay que aislar la televisión del lugar de trabajo, ¿verdad? Básicamente, la tele tiene que tener un lugar específico para usarse. Idealmente, y esto también puede ser controversial, no necesariamente tiene que ser el cuarto o el dormitorio, porque de hecho el dormitorio es para dormir, para descansar, y a veces pasa, ¿verdad? Que cuando ya estamos casados, ¿verdad? Si ustedes ya están casados, la pareja está viendo tele y el otro quiere dormir, es aparte de una mala educación, ¿verdad? Estar haciendo ruido mientras el otro duerme, realmente a nosotros tampoco nos ayuda, ¿verdad? Estar expuesto a pantallas tan pronto antes de dormir, porque eso nos afecta el tiempo o digamos el descanso y la capacidad de regeneración de las células.
y el poder de enfocarnos se va disminuyendo justamente cuando dormimos mal. Si uno no se quiere perder un programa, usted puede eventualmente, bueno, con los streamings es mucho más fácil, ¿verdad? Porque las series están ahí en línea. No hay problema, digamos que eso ayuda, pero en el caso de una serie que está en tele, ¿verdad? Que la estás viendo semana a semana o un estreno, lo que sea, pues básicamente ni modo, ¿verdad? O sea, si sale en un momento inadecuado, pues habrá que verlo después y evitar el spoiler, ¿verdad? Y es recomendable ver la televisión en los tiempos de descanso, digamos, en fines de semana, días festivos o días no hábiles, ¿verdad? Para evitar que los días de trabajo se vean impactados por esto. También ahí mencionamos el tema de los visitantes, ¿verdad? Los visitantes, bueno, no siempre son de provecho, ¿verdad? Porque muchas veces nos quitan tiempo y sobre todo cuando son inesperados. Si nosotros tenemos agendada una visita de trabajo, de ventas, etcétera, pues eso no es problema, ¿verdad? Pero el problema es cuando es inesperado. Ejemplo, cuando el vecinito de ahí, de tu oficina, de tu cubículo, te llega a visitar para hablar del partido de ayer, para hablar de la estampida del estadio, o para hablar de cualquier cosa menos de trabajo. Entonces, eso es inadecuado. Es importante prever un tiempo diario para visitantes inesperados, ¿verdad? Uno puede decir, al principio del día o al mediodía tal vez, pero no más que eso, ¿verdad? Para no perder el tiempo de forma ineficiente. Es importante planificar las visitas de familiares y amistades, eso también es importante porque eso puede interrumpir el flujo de trabajo. A veces va a ser necesario que de forma amable y respetuosa le digamos a los visitantes que no pueden tomar asiento, que estamos ocupados. También puede ser una buena práctica recibir a los visitantes fuera de la oficina para que se comprenda que la oficina no es lugar para recibirlos, ¿verdad? Por eso es importante también, digamos, fomentar las reuniones formales en salas de reuniones específicas y no directamente en oficinas, para evitar la falta de concentración. También, ¿verdad? Si a usted le toca eventualmente contribuir o seguir comentando de un tema que es innecesario e imprudente, pues no contribuye a hacerlo más grande. Promueve el uso de citas en lugar de visitas inesperadas y lo mejor de todo, aprenda a decir no. Aprenda a decir hasta aquí. Ese es un gran poder y que le da a uno una gran paz. Sin duda alguna se lo puedo decir. Y las reuniones, miren, o sea, si bien es cierto que hay que fomentar las citas formales y las reuniones, no hay que tampoco abusar. Si uno puede resolver algo a través de correo electrónico o a través de una reunión, incluso por estos medios, ¿verdad? Por Teams, por Zoom, el Webex o lo que sea, ¿por qué no, verdad? Realmente a veces verse en persona ya no es necesario, pues, o sea, más allá de que sea un team building o construcción de equipos, vea una dinámica de ese tipo, donde sí es necesario estar juntos, pues, porque hay que abrazarse, ¿verdad? Hay que verse la cara y todo lo demás, pero si es algo práctico que se puede comunicar de manera verbal a través de una llamada, no lleve a la reunión. Las reuniones son pérdidas de tiempo. Entonces es importante preguntarse si la reunión es realmente necesaria. ¿Podríamos lograr el mismo efecto o mejor con una llamada telefónica? ¿Es necesaria la presencia de todos los que yo estoy pensando en la reunión o podría hacerse con menos personas? Es importante que las reuniones tengan un límite de tiempo, muy importante, porque cuando no tienen límite de tiempo y cualquier cosa es buena, se terminan retrasando y terminamos abusando del tiempo de los demás. Es importante darle un tiempo específico, ¿verdad? Si tienen que ser 2 horas, pues 2 horas, pero a las 2 horas, sea donde estén, se corta y se suspende. ¿Por qué? Porque la gente tiene cosas que hacer, la gente no está desocupada, ¿verdad? Entonces es importante limitar el tiempo de las reuniones para generar mayor productividad. El hecho de no lograr el objetivo en las 2 horas, alguien podrá decir, mire, pero ¿y entonces qué hacemos, verdad? Si no logramos el objetivo. Bueno, usted habrá aprendido y lo bueno sería reflexionar sobre qué hizo que las 2 horas no fueran suficientes. ¿Será que nos pusimos a hablar de otras cosas que no eran el tema? Porque ese es otro tema. Las reuniones tienen que tener agenda, tienen que tener puntos definidos. Y por favor, evite el punto varios.
Eso no existe. Olvídese del punto varios, porque en el varios entra todo lo demás. O sea, si no, no sirve de nada tener una agenda. Entonces, mejor ponga los puntos que son suficientemente importantes como para establecerse en la agenda, y si le da penita ponerlo de forma explícita, dése cuenta que no importa tratar ese tema en la reunión. Esa es la señal, ¿verdad? Y minimice las conversaciones intrascendentes, ¿verdad? No contribuya a distraer la atención de lo que nos importa, porque al final del día nos hemos reunido por un fin específico y respetamos el tiempo de todos los demás. Luego también tenemos desperdiciadores de tiempo internos, como la falta de planes, la falta de prioridades, cuando no tenemos objetivos claros, cuando empezamos a dejar las cosas para después y postergamos, el procrastination, ¿verdad? Que dicen los gringos, el intentar hacer muchas cosas a la vez. El multitasking no es amigo de la efectividad del tiempo, déjenme decirles, porque multitasking básicamente es un desprecio por la vida propia, ¿verdad? Cuando uno asume que puede hacer de todo, queda mal con todos a la vez. Entonces es mejor decir que no y hacer bien las cosas una a la vez. La falta de autodisciplina, ¿verdad? Es súper importante, ¿verdad? Ser muy disciplinados, y la falta de habilidad y conocimiento. Al respecto, pues básicamente hacer una reflexión personal, ¿verdad? De cómo somos, cómo nos conducimos, tomar una decisión. Muchas veces eso puede implicar dejar ir amistades, ¿verdad? Frecuentar menos a ciertas personas, empezar, digamos, a tener algún tipo de hábitos o repetir algún tipo de acciones que nos van a llevar a llevar a cultivar hábitos y por lo tanto en el largo plazo virtudes. Y una cosa, cuando uno está en la construcción del ser y está construyendo virtudes, siempre va a haber momentos de caída. Lo importante es no se amilane ni se desanime si usted cae en el camino, porque todos caemos. Lo importante es seguirlo intentando hasta que logremos el hábito. Ánimo que se puede. Tips para ahorrar tiempo. Tome notas. Es mejor una buena libreta que una mala memoria. Muchos problemas que son grandes terminan empequeñeciéndose cuando los escribimos en una hoja de papel. Manténgase entonces listo para tomar notas en cualquier momento que sea, incluso en la noche. A veces en los sueños, cuando nos despertamos de un sueño, de una pesadilla, a veces podemos escribir lo que soñamos y resolver un montón de problemas. Créanme, sirve un montón. Y las notas no deben de permanecer siempre abiertas al alcance de nosotros porque nos pueden distraer. Es importante, como ya mencioné, evitar las interrupciones, tanto de compañeros de trabajo que pueden tener una buena intención, ¿verdad? De generar un buen clima, pero de repente puede ser un distractor. De igual manera con parientes y amigos. Tiempo de trabajo es tiempo de trabajo, no tiempo para hablar de la cita con la veterinaria, de la cita con los niños, del súper. O sea, no es tiempo para eso, pues hay que respetar. Usted debe de hacerse menos accesible a la gente para evitar estas interrupciones y hacerse más accesible para cosas de trabajo. Establezca ciertas horas del día en las que no va a recibir llamadas de nadie. Aprenda a decir no. A veces nos parecemos a este señor que está en la imagen, ¿verdad? Y básicamente nos comprometemos a cosas en las que realmente no nos interesamos, pero que nos ha dado miedo decir que no, porque no sabemos qué va a pasar después y no sé qué. Y a veces terminamos saliendo, por ejemplo, yendo a actividades en las que no nos sentimos parte y solo por compromiso. Miren, de ese tiempo, dése cuenta que es el tiempo de ustedes el que están gastando. Aprendan a decir que no y aprendan a asumir las consecuencias de decir que no. ¿Ok? Eliminen las conversaciones inútiles. Las personas chismosas pueden robarte mucho tiempo cuando estás en cosas del negocio. Ten cuidado con el uso que le des al teléfono. Este puede ayudarte a ahorrar el tiempo o desperdiciarlo. El único que controla su teléfono es uno mismo. Aprende a escuchar con cuidado. Obtén todos los hechos. ¿Quién, qué, dónde y por qué? ¿Qué significa esto? A veces no escuchamos con atención, oímos. Y después, cuando nos damos cuenta que no entendimos el sentido de lo que oímos, es decir, no escuchamos, volvemos a gastar tiempo en preguntarle a la gente que es lo mismo que le habíamos preguntado antes porque no habíamos puesto atención. Entonces, parte de manejar el tiempo de mejor manera es darse un buen tiempo para entender a la gente, escuchar atentamente a los demás. Entonces, eso también nos vuelve más eficientes con el tiempo, ¿verdad? Y algo que no podemos soslayar es que la Internet ha venido ahora para hacer que nuestro tiempo sea mucho más abundante,
¿Para qué usted va a ir a hacer largas colas en el banco o en alguna oficina si usted puede hacer esas transacciones o esas cosas en la banca en línea, sobre todo de Bacredomatic, ¿verdad? Bacredomatic es la banca en línea más segura del país. Lo podemos constatar con diferentes estudios especializados en la materia. Y la banca en línea les permite a ustedes pagar planillas, pagar proveedores, pagar recibos, pagar impuestos, pagar AFP, entre tantas otras cosas, sin salir de sus oficinas y evitando todo el tiempo que les ayuda a malgastar, por ejemplo, esta costumbre de las empresas que todavía pagan en efectivo, pagan con cheque, para que reciben durante todo un día sus proveedores en las oficinas. Eso no tiene sentido. O sea, ya usted puede pagar en línea desde la banca en línea de Bacredomatic y ahorrarse todo ese tiempo. De igual manera, ahorrarse el tiempo del pago en persona o en efectivo, ¿verdad? Que usted tendría que realizar a sus colaboradores, haga que sus colaboradores gasten ese tiempo, ¿verdad? Ellos yendo a sacar, si quieren sacar el efectivo del cajero, ¿verdad? Y qué mejor, ¿verdad? Si no lo sacan y empiezan a utilizar todos nuestros medios de pago, las tarjetas de débito y de crédito, que les permite tener una vida mucho más plena y enfocada en aquello que realmente les interesa. Para finalizar, no quiero dejarlo sin una frase de cierre. Y lo importante es, yo sé que ustedes vinieron buscando herramientas para organizar y gestionar el tiempo de forma efectiva y se las he dado, espero les sirvan. Pero mi mensaje es, aspiren a vivir, dense el chance de vivir. Sebastián Lilly nos dice, el uso de nuestro tiempo es el resultado de cientos de pequeñas y grandes elecciones, cada día, cada hora y aún cada minuto. Es decir, todo lo que hacemos, cuando decidimos dejar nuestra compu y pararnos, cuando decidimos estar solo en la computadora, estamos tomando decisiones que van a afectar para más allá de un día o para más allá en nuestra vida. Entonces, dejamos con ustedes estos consejos y quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta o comentario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. Estamos totalmente seguros que todo el contenido pues ha sido de muchísimo valor y nos ha enriquecido de conocimientos. Tenemos algunos comentarios dentro del chat. Vamos a leer algunos y por temas de tiempo pues vamos a leer solamente algún par de consultas. De los comentarios nos dicen, wow, me encanta el contenido de tener este momento en el autodiagnóstico. Me hace reflexionar sobre la planeación de mi tiempo. Tenemos otro que nos dice excelente contenido, ha sido de mucho provecho. Tenemos una consulta que nos dice aprender a decir no, cómo manejar esa negativa sin dejar de ser accesible. Gracias por la pregunta y por atreverse a preguntar. Yo sé que esto es lo más difícil, ¿verdad? Porque a veces es decirle que no a amigos, decirle que no a familiares, decirle que no incluso a tu jefe, porque eso es también algo de lo que sucede, ¿verdad? Que a veces los jefes no tienen, digamos, este mismo curso de administración del tiempo y son bastante reaccionarios, ¿verdad? Y piden las cosas a última hora. A veces uno tiene que saber decir hasta aquí. Y eso no es para nada ser una persona no comprometida con el negocio. Al contrario, muchas veces puede ser que las funciones normales del puesto se comprometan por distraerse en este tipo de pedidos de última hora. Entonces, a veces habrá que decir que no. El punto es las maneras de decirlo, ¿verdad? Y aquellos que te quieren y que te aman van a estar ahí aunque les digas que no. Eso es lo que yo te puedo decir. La familia quizá es el mayor problema. El jefe y los compañeros de trabajo no son tanto el problema porque ellos también están en la empresa y conocen todas las exigencias que tienes tú en tu trabajo. Por lo tanto, digamos que ahí no hay tanto problema. El problema es más la familia, porque la familia lo que sabe es, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo soy tu hermano, yo soy tu novia, yo soy tu esposa, ¿verdad? Y sí, o sea, la familia es la familia y los recuerdos son invaluables, pero la familia, si te ama, también debe comprender que para tu vida es importante el logro de objetivos en el mundo profesional y que eventualmente no habrá tiempo para poder reunirse o para poder escuchar o probablemente podrá postergarse en otro momento. Entonces, a veces habrá que tener esa plática. Lo que yo recomiendo es, ahorita que todavía no has tenido la oportunidad de decir que no, mejor tenga una charla con tu gente. Es decir, platícale sobre el tipo de vida que llevas.
de cómo te sientes pleno o plena con tu trabajo, con lo que haces, y cómo a veces vas a tener que decirles que no en diferentes ocasiones y que esperas de parte de ellos su comprensión. Créeme que esa plática va a ser mucho, ¿verdad? Y siempre dicha de la mejor manera, podrá obtener la empatía de quienes te aman. Así que, sin duda alguna, pues, incluso con los hijos, pues se puede también hacer, ¿verdad? Si ustedes tienen hijos, los hijos también demandan tiempo y a veces le dicen a uno, es que tú no pasas conmigo, ¿verdad? Tú no venís a la casa temprano, y es cierto, ¿verdad? Pero a veces uno puede balancear, ¿verdad? A veces yo puedo salir este día temprano para llegar a ver a mis hijos, pero este día, mira, papito, o sea, no voy a poder llegar temprano. Te pido tu apoyo, pero tal día yo vengo temprano, ¿verdad? Entonces hacemos un trato y simplemente es de ponerse de acuerdo, pues tratar de trasladar a los demás por qué nuestro trabajo, nuestra vida en el mundo profesional es importante y cómo ellos también hacen sentido en ella, porque tus papás están orgullosos del lugar en el que trabajas, seguramente. Tus papás están orgullosos que no seas una carga para ellos. Tus hijos están orgullosos de aquello que eres en el trabajo. Entonces, seguramente que cuando tú les explicas las cosas en ese contexto, ellos serán capaces de comprenderlo. Eso podría yo abonar. Perfecto, Julio, muchísimas gracias. Tenemos otro comentario dentro del chat que nos dice definitivamente mucho por poner en práctica para mejorar la eficiencia del tiempo. Muchas gracias. Y tenemos una consulta que con esta vamos a ir cerrando que nos dice, como humanos tenemos semanas e incluso meses que podemos pasar con un ánimo bastante bajo, ya sea por luto o enfermedad. ¿Cómo gestionar el tiempo en esos casos? Muy buena pregunta. Estos son los casos que no podemos planear, ¿verdad? Los imprevistos. Ciertamente lo que podemos nosotros hacer tal vez si estamos viviendo un momento ahorita de estabilidad, de relativa estabilidad, sería aceptar que esos momentos van a llegar. La vida es efímera y el luto puede llegarnos en cualquier momento, sea la pérdida de cualquier ser familiar o ser querido en general, un amigo muy cercano, etcétera, un colaborador, un compañero de trabajo. Entonces, tener como un plan de contingencia en esos casos no sería una mala idea. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, que ausentarme un par de horas para una vela, por ejemplo, o un día o 2 días, por ejemplo, porque yo soy directamente afectado, porque estoy enfermo, porque estoy incapacitado, tener un plan de contingencia en quién depositar el desarrollo de mis funciones, sean mis compañeros de trabajo o parte de mi equipo, ¿verdad? Mis colaboradores, en situaciones de estrés como esas, ¿verdad? Tener un plan de contingencia siempre bueno, ¿verdad? Y ahorita que estamos en relativa estabilidad, pensar en esas contingencias. Usted bien lo puso ahí, ¿verdad? Enfermedad. A cada rato nos podemos enfermar, ¿verdad? O sea, nos podemos ir un par de días incapacitados, un accidente de tránsito, un accidente de cualquier tipo puede dejarnos a nosotros varados un buen tiempo. De la misma manera el luto, ¿verdad? Todo eso, simplemente hagamos el plan, pues, o sea, ¿qué pasa si? O sea, si me voy de incapacidad un día, si me voy de incapacidad una semana, si me voy de incapacidad un mes, es todavía peor. Ejemplo, si me voy de maternidad, ¿verdad? Que esa es otra también bastante previsible. Son 4 meses, ¿verdad? Entonces, ahí ya uno puede ir planificando, ¿verdad? No solamente uno planifica, en el caso de los hogares así, no planifica solamente el tema de los recursos para poder alimentar al bebé, ¿verdad? Y darle casa, educación, etcétera, sino que también debe planificar, digamos, cómo sostener la piedra en el trabajo, ¿verdad? Entonces, nada, eso sería, ¿verdad? Tener un plan de contingencia para esos casos, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias, Julio. Gracias a todos los asistentes que nos acompañaron en el webinar de este día. Invitarles a seguir participando. Tenemos todavía sesiones durante toda la semana, siempre en el horario de las 11 de la mañana. Agradecemos el tiempo y agradecemos todo el contenido presentado, Julio, que sabemos que ha sido de mucho valor para los participantes de la sesión. A la orden, espero que les haya servido. Muchísimas gracias. Tengan feliz tarde todos. Feliz tarde.